genética y sobre todo en la parte de genotecnia vegetal. Actualmente hay un esfuerzo importante de diversos grupos científicos en el mundo que están trabajando esta parte epigenética que nosotros retomamos en lo que concierne a la interacción genético-ambiental. Eh, entonces, bueno, vamos a aprovechar para ver algo ahorita, vamos a llegar a ese punto. Y espero que no tengan, de todos modos me voy a apoyar con algo que hay en la red para que ustedes tengan claro lo que es epigenética, porque el año pasado incluso en el campo, en la parcela que establecimos, pues observamos diferentes expresiones epigenéticas ahí en el campo. Por eso les pregunto para que no los vaya yo a agarrar en cero. Mejor vamos a ver alguno de esas cosas eh, desde el punto de vista epigenético. Bueno, vamos a avanzar en esto. Otra vez se me desconfiguró esto. Bueno, espero que no sea la mayoría. Este concepto de epigenética, este concepto de epigenética ahorita es importante, muchachos, porque ante el cambio climático, ante el cambio climático, de una u otra manera las mandé. Julio César, José César, allá, ya cerró su micrófono. Ante el cambio climático, las plantas están respondiendo se están adaptando pues si alguien tiene información de todo lo que ha pasado en el mundo, en el planeta Tierra, en los últimos, ¿qué les gusta? 1 millón de años para acá, pues la agricultura ¿cuánto lleva? No más de 9,000 años, ¿no? Y las plantas están ahí desde antes que se les domesticara, así que son millones de años que la planta trae esa información de los cambios ambientales que han ocurrido. Eh, por ahí salió en el Facebook y yo lo reproduje, eh, que la semilla es la memoria genética histórica de las plantas. Ustedes están llevando semillas ahorita, no, hasta el otro semestre, ¿verdad? Hasta el séptimo. No están llevando semillas todavía, ¿verdad? Hasta el otro semestre, en primer semestre que es el séptimo año. Pero en la semilla justamente se conserva esa memoria histórica y ahí se conservan también los efectos epigenéticos que ha tenido que desarrollarla, o habilidades, yo diría. Los efectos epigenéticos serían habilidades que las plantas han tenido que desarrollar para irse adaptando o respondiendo a los cambios ambientales. Pasamos desde una era de hielo, época de sequía, excesiva radiación, inundaciones, problemas de plagas, de enfermedades. Todas esas situaciones que se han dado en el planeta Tierra, que para nosotros como seres humanos, pues a veces ni idea tenemos qué ha pasado. En las semillas de las plantas sí, ahí está la información. De manera que no nos espantemos. Muchos se espantan por el cambio climático.
no, que qué vamos a hacer y que la producción de alimento y que no. No, hombre, las plantas tienen esa capacidad de responder a esos cambios ambientales, inclusive los cambios ambientales que nosotros les generamos, o sea, directamente en la práctica agrícola, las plantas van respondiendo a esos cambios, ¿sí? Entonces, ya nosotros vamos a entrar en, terminando esto, a la interacción genético-ambiental, y digamos que ese es el corazón de todo este curso, ¿no? Entender y cuantificar la interacción genético-ambiental. Pero en esa cuantificación, por eso es que le pregunté a ustedes si ya conocían este concepto de epigenética. En esa cuantificación también tenemos nosotros que observar y, si es posible, cuantificar las respuestas epigenéticas. En la interacción genético-ambiental, mucho de ello es epigenético, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Esto ya lo vimos, esto también, esto también, esto también, transformación de la energía, los ciclos de la materia que también ya decíamos son esenciales para nosotros entenderlos porque, y manejarlos, ¿verdad? Mm, Fíjense que ayer discutía yo con los, no discutía, sino que planteaba con los alumnos de fisiología de irrigación, porque ese es un efecto epigenético así marcado, ¿sí? Yo les preguntaba a ellos, este, si yo siembro chile serrano de la variedad coloso, porque esa ya la sembré ahí en San Luis Potosí, en condiciones de temporal, en condiciones de temporal, nosotros lo sembramos en condiciones de riego, en, acolchado con fertirriego. Es decir, pusimos cintilla, hicimos las camas, pusimos cintilla, luego colocamos plástico, mandamos a hacer el plástico con las perforaciones de acuerdo a la distancia de entre planta y planta, luego hicimos el trasplante, ¿sí? Y de ahí le dimos el manejo nutricional y de agua de acuerdo a la fenología y al KC del cultivo, ¿sí? Entonces la pregunta era a los muchachos, la misma variedad, ¿sí? Mismas fechas de siembra, con la única diferencia es que uno fue con sistema de riego tecnificado y acolchado, y el otro en condiciones de temporal. Y la pregunta era, ah, llegó un momento en que por cuestiones burocráticas de aquí de Chapingo, se dio la instrucción de que ya no se regaran los chiles en fertilidad, que porque no era rentable, que el precio estaba muy barato, etcétera. ¿Sí? Bueno, se dejó de regar, las plantas que estaban en condiciones de temporal, pues siguieron ahí, ¿no? Y yo le preguntaba a los chicos, fíjense que las plantas a los pocos días se secaron, las que estaban en fertirriego, se secaron, y las plantas que estaban en temporal, pues esas siguieron. Y yo les preguntaba, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué las que estaban en fertirriego se secaron antes? ¿Y por qué las que estaban en condiciones temporales siguieron viviendo? A pesar de que ya no llovió así fuerte ya. Cuando se muestraron plantas, encontramos que las raíces de las plantas de fertirriego con acolchado solo estaban así como una bola ahí a poca profundidad, ¿sí? Solamente en el área donde les goteaba el agua y los nutrientes. Ahí estaban las raíces. En cambio, las plantas de chile que estaban en temporal, tú la escarbabas y tenía una tremenda raíz para abajo, ¿sí?
Misma variedad, misma fecha de siembra, ¿sí? La única diferencia fue el ambiente en la que los cultivamos. Esa es una clásica respuesta epigenética, porque no hay cambio en el genotipo, ¿sí? No cambia para nada, ¿sí? El, el número de cromosomas, el arreglo de los genes, nada. Lo único que cambió fue la respuesta de la planta a una condición ambiental restrictiva, ¿sí? Esa es una clásica respuesta epigenética, ¿sí? A una situación ambiental. No sé si les quedó claro. Y si lo vemos en los cultivos de riego, o sea, cualquier cultivo que pongamos en riego, ¿cómo va a desarrollar sus raíces? ¿Profundas o superficiales? Superficiales. Superficiales, chicos, porque tiene el agua y los nutrientes ahí luego, luego. Pero un cultivo de temporal, generalmente, ¿qué pasa con su raíz? ¿Profundos, profe? Más profundo, claro. Y puede ser la misma variedad de maíz, la misma variedad de trigo, la de sorgo, la de jitomate, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero esa respuesta ambiental, ¿sí? Es una respuesta epigenética, ¿sí? ¿Qué otra respuesta epigenética? Pues ya con ese ejemplo ustedes me pueden poner muchos. De una misma variedad, es decir, un mismo genotipo, si tiene la misma información genética. Pónganme otro ejemplo, chicos. Les voy a poner otro ejemplo, fíjense. El, el híbrido de maíz H60. Yo les comenté que yo hace algunos años anduve sembrando en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Sembré trigo, sembré avenas, canolas, girasol y trigo. Maíz, maíz. Y el maíz que yo utilicé fue el H66. Es un maíz que tiene una línea de INIFAP. Esa línea de INIFAP viene de lo que seleccionó el maestro Palacio de la Rosa, Gilberto Palacio de la Rosa, de allá de Zacatecas, de esa, que son, ¿cómo le diré?, tolerantes a sequía. Y traen otra línea que viene del CIMIT, ¿sí? Que es una línea prolífica en mazorca. Puede dar, de hecho tiene un potencial así hasta de 10 mazorcas, pero bueno, obviamente no, da mínimo dos mazorcas. La línea Zacatecas le confiere todas las características de un maíz criollo, peludo, morado, con un chingo de hijos, ¿sí? Echa mucho hijuelo, ¿sí? Y la otra le confiere el que dé dos mazorcas con 18 o 16 hileras de grano, de alto peso específico, y lo sobre todo, chicos, con un grano con endospermo cristalino así duro, excelente, y un endospermo, una cubierta del endospermo, el pellejito pues muy gruesa, lo que le da bastante fibra. Bueno, ese híbrido, cuando desarrolla bien sin limitaciones ambientales, es para temporal, para los valles altos. Da un grano con peso específico muy alto, ¿sí? Muy alto.
estamos hablando de unos, o sea, arriba de 700 gramos por litro. ¿Sí? Bueno, resulta que eso ocurre cuando no hay ningún problema, cuando está llenado de grano, y ustedes ya deben saber que lo primero que se acumula es endospermo harinoso, ¿sí? Y después de un proceso bioquímico de transformación de ese endospermo harinoso a endospermo cristalino. Al terminar la madurez fisiológica, ¿sí? Al terminar la madurez fisiológica del grano de maíz, de este híbrido H66, la mayor proporción de estos endospermo es cristalino y hay una pequeña parte nomás de harinoso. ¿Qué me pasó a mí? Pues resulta que cuando estaba justo ese proceso, antes de que termine la madurez fisiológica, ¿sí? Justo cuando se estaba dando la conversión de endospermo harinoso a endospermo cristalino, me cayó heladas de 2 grados allá en Apan Hidalgo y otros lugares de Tlaxcala. ¿Sí? Ese factor que es de unos cuantos segundos que baja la temperatura, ¡zas! Así, fue suficiente para que separara el proceso de conversión de endospermo harinoso a endospermo cristalino. ¿Y qué creen que pasó con el peso específico de mi maíz? ¿Qué creen que pasó? Cuando se interrumpe, ¿mande? Fue muy bajo. Fue bajo, porque el endospermo harinoso es, tiene menor peso específico. Ustedes agarran maíz cacahuacintle, por ejemplo, el que se usa para el pozol, para los elotes de acá de Toluca, es un maíz que no pesa mucho, porque predomina el endospermo harinoso. En cambio, agarren usted un chalqueño, de estos de acá de Chalco, toda esa zona, que es cristalino, y verán que el peso específico es más alto, siempre va a ser más alto que el cacahuacintle. ¿Sí? Entonces, cuando está dando el proceso de conversión de endospermo harinoso a endospermo cristalino, y de repente hay un factor ambiental, en este caso fue la baja temperatura brusca, ¿sí? Ven que las heladas nomás de repente, ¡bum!, para abajo y sube otra vez. Pero ya con eso ya nos partió el queso, ¿no? ¿Sí? Entonces paró eso. Y resulta que las mazorcas se veían muy bonitas. Yo reporté eso al seguro agrícola y yo le dije, oiga, mi maíz tiene este problema. Mandaron los inspectores y me dijeron, no, no hay ningún daño, las mazorcas están buenas, los granos se ven bonitos, etc. Levantaron el acta y dijeron que no procedía el pago de seguro por el daño de la... Bueno, vino la cosecha y lo que normalmente carga un tráiler de maíz, un tráiler de 45 toneladas, va a una góndola llena, llenita, ¿no? Está cubierta con a granel, pues, que se trae de ahí de Apan hacia acá, San Juan de Otihuacán, donde está más seca. Y yo también traje acá a Huexotla con los molineros. Pues resulta que nunca pesaron más de 37 toneladas. En condición normal, en condición normal, ese trailer debe pesar 45 toneladas. ¿Sí? El mismo volumen nunca alcanzó las 37 toneladas. Y eso fue un efecto de la temperatura y es un efecto epigenético. ¿Sí?
Las enzimas responsables de la transformación de endospermo harinoso a endospermo cristalino, al recibir una señal de riesgo, ¿sí?, por la baja temperatura, inhibieron su acción y se paró el proceso de transformación. No hay ningún cambio genético en la planta, simplemente una enzima inhibe su acción y listo, ¿sí? ¿Les queda claro el ejemplo? Sí, profesor. Ahora díganme ustedes otros, para seguir con esto de la ley de la tolerancia. Son fitotecnistas, ya recorrieron medio mundo, ya llevaron agricultura regional 1, agricultura regional 2, han Yo, visto, profe, ¿vale? Vivar Flores. Bueno, tengo un ejemplo que he observado en mi casa. A ver, dígame. Eh, bueno, la hortaliza, ¿cómo sería el epazote? Ajá. He visto que nacen a la orilla del río y a esas banditas no les pasa nada, no le pegan ni alguna plaga, pero cuando lo trasplantamos nosotros, le damos todos los cuidados que se requiere para que tenga mayor follaje. Es muy susceptible a cenicilla Ajá. y no Ajá. sé, no sé, Fíjese, ajá. usted no le está cambiando, no está haciendo cruzamiento, ni está haciendo, solamente lo está sacando de donde nació y lo está pasando a otro ambiente, ¿no? ¿O no es así? Así es, profe. Fíjese, y hay una Sí, respuesta de la planta, que sería la susceptibilidad a las enfermedades, ¿no? sí. Bueno, esa es una respuesta epigenética. No, ok. ¿Sí? ¿Alguien más? Porque en la práctica uno van a tener que trabajar ejemplos como esos, ¿eh? Y fíjense, por ejemplo, si alguien quisiera investigar eso, decir, bueno, ¿por qué el epazote se hace más sensible a la cenicilla cuando yo la paso de la orilla del río a otro espacio donde quiero que produzca más follaje? O sea, ¿qué, qué factor ambiental o qué conjunto de factor ambiental, ¿sí?, está induciendo a esa respuesta? Porque ahí no hay un cambio genético, simplemente hay un cambio de ambiente, ¿no? Y la planta responde con mayor sensibilidad a la cenicilla. Entonces, ¿qué pasa dentro de la planta? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué se hacen más sensibles? ¿Sí? Porque la hoja se hace más grande, porque acumula más agua en la hoja para que o sea, para que tengan más follajes, obviamente implica mayor división y alargamiento celular, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Tener más hoja necesariamente nos lleva a que tengamos mayor división y alargamiento celular para que tengamos más follaje. ¿Eso qué implica? Implica que las células, ¿sí?, estén turgentes, ¿sí? Que estén turgentes, porque es la turgencia, es decir, completamente hidratadas, ¿sí?, para que se divida la célula y esa turgencia o esa presión de la membrana celular sobre la pared celular nueva, joven, vaya alargando la célula, ¿sí? Y entonces vaya creciendo el follaje, ¿sí? Eso implica tener un estado hídrico muy bueno para que la planta dé eso, esa división y alargamiento celular. Pero obviamente también se convierte en un factor favorable para hongos y bacterias. Ambas requieren alta humedad, ¿no?
habría que buscar otro factor más ahí que más está incidiendo, si es la sombra, o es la temperatura, o es la humedad relativa, ¿sí? O la radiación solar, que esté acostumbrada la planta ahí a la orilla del río a un tipo de radiación, a lo mejor está bajo de algunos árboles, arbustos, que le reduzcan la radiación solar, ¿sí? Y que en el momento que usted la saca de ahí, la pone en otro lugar, le dé más radiación y eso lo haga también más sensible a la acción de hongos y bacterias. ¿Se dan cuenta la cantidad de interrogantes que surgen solamente para una respuesta que estamos observando? Por eso soy fitotecnista, porque yo amo todo esto, ¿no? Las plantas no hablan, pero tienen su forma de decirnos, oye, me estoy enfermando por esto, ¿no? Pero si no lo sabes interpretar, pues no la puedes aliviar, ¿no? ¿Qué otro ejemplo, chicos? Eso es lo que dice esta ley de la tolerancia, ¿no? Profe, Dígame. también otro ejemplo sería la adaptación que tiene el arroz bajo condiciones de inundación. Anatómicamente, pues tiene una mayor proporción de parénquima. Uh-huh. Muy bien, Sandra. Un aplauso para Sandra. Ese es un ejemplo excelente. ¿Sí? No es lo mismo sembrar arroz Morelos A82 o A98, ¿sí? En condiciones de trasplante y riego, que en siembras directas de temporal, ¿sí? Ese ejemplo es muy bueno, porque en condiciones de riego constante como la que se siembra en Morelos, ustedes han visto, no sé si han ido a ver el arroz ahí en Morelos, ve que está inundando, debe desarrollar la capacidad de formación de aerénquima. Aerénquima, ¿qué son los aerénquimas? ¿Qué son los aerénquimas, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué son los aerénquimas? ¿Y cuándo se desarrollan? Bueno, yo, profe, solo sé que son células especializadas que tienen oxígeno en su membrana. Ándele. No necesariamente mantienen oxígeno. Hay una enzima, cuando la planta se somete a inundación, ¿sí? La planta necesita seguir absorbiendo agua y nutrientes para que la parte de ella siga viviendo, siga realizando fotosíntesis, ¿sí? Y acuérdense que tenemos dos tipos de absorción de nutrientes, ¿sí? El mecanismo de absorción activa y el mecanismo de absorción pasiva. El mecanismo de absorción activa implica la respiración celular, porque usa transportadores para meter los elementos minerales de la parte externa hacia el interior de la raíz. Necesita energía, necesita ATP. Y el ATP se produce a través de la respiración. Entonces imagínense lo que pasa si una raíz, por el exceso de agua en el suelo, acuérdense que cuando el suelo está inundado, el suelo tiene tres fases, ¿no? La fase sólida, que son las partículas del suelo, la fase líquida, que es el agua, y la fase gaseosa, en donde está el CO2, el oxígeno, ¿sí? Pero si el suelo está inundado, prácticamente no tengo fase gaseosa, es decir, no hay oxígeno, no hay forma de que tengamos intercambio de gases, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la planta en el caso del arroz? Pues hay una enzima que elimina parte de la pared celular del xilema, ¿sí? Y de algunas
partes del pelo absorbente, ¿sí? Para crear esas como tubos, que son lo que se llaman los aerénquimas, ¿sí? Que permiten que el oxígeno vaya de arriba, de la parte aérea, hacia abajo y alimente a la raíz para que siga respirando y generando la absorción activa de iones. Esos son los arénquimas, es una adaptación del cultivo a un exceso de agua en el suelo. No todos los cultivos lo tienen, ¿sí? Pero ocurre, por ejemplo, hasta en el maíz, ocurre en muchos pastos que cuando llueve se inunda el potrero, ocurre en el arroz, ocurre en el caña de azúcar, ¿sí? La cuenca del Papaloapan, ustedes ven que hay mucha caña de azúcar y ahí se inunda. ¿Cómo sobrevive la caña? Formando arénquima. Fíjense, no hay cambio genético, hay una respuesta del cultivo a un factor ambiental que le está afectando y entonces desarrolla esa habilidad para poder sobrevivir en esa condición. ¿Sí me explico? Muy bien, Sandra, ese fue un buen ejemplo, la formación de arénquima. Entonces, en el caso del arroz, digo, Morelos A98, por ejemplo, la misma variedad sembrada en condiciones de inundación constante en Morelos y la misma sembrada, por ejemplo, en el Papaloapan bajo condiciones de temporal, ¿sí? Uno va a tener arénquima, otro no, porque no va a estar sometido a condiciones de exceso de humedad, es de temporal. Mi papá sembraba arroz de temporal, ¿sí? Y nunca escuché eso de los arénquimas. Bueno, ¿alguien más quiere poner ejemplo? Todos estos son ejemplos de respuestas epigenéticas. ¿Alguien más? Y entonces todo esto cabe dentro de lo que llamamos ley de la tolerancia. Un organismo se encuentra solo dentro de los límites ambientales donde está capacitado para vivir. A nivel de especie, esa ley indica que una especie se encuentra confinada en su distribución ecológica y geográfica por los extremos de la diversidad ambiental que puede soportar. Fíjense que cuando yo estaba en séptimo, cuando hicimos el viaje a zonas áridas, entonces no se iba a Estados Unidos. Bueno, era un pleito en ese tiempo. Una parte de la generación pues peleaba por irse a Estados Unidos y otra parte de la generación decíamos que no, que teníamos que valorar lo que tenemos en México. Y si era el curso, en ese tiempo el viaje era dentro del curso de agricultura de zonas áridas, así se llamaba. Entonces más o menos como 30 miembros de la generación optamos, afortunadamente el director del departamento en ese tiempo y el consejo departamental apoyaron que nosotros hiciéramos un proyecto y nos ubicáramos en diferentes comunidades y municipios de las zonas áridas. Y los demás se fueron a Estados Unidos. Bueno, allá fuimos a ver los procesos de recolección de lechuguilla y candelilla, los procesos de obtención de la cera de candelilla, ¿sí? De manera que cuando ya regresamos, yo me traje unas plantas de, ¿cómo se llama? De este peyote, y me traje unas plantitas. Antes no había tanta restricción para mover plantas, y me traje como 5 o 6 plantas de candelilla. Allá en el desierto, la candelilla es una varita. No sé si conozcan el equiseto, pero es una varita que tiene entrenudos. Y entonces, en la parte del entrenudo, de la varita de candelilla, ahí es donde desarrolla la cera. Es una capa blanca, blanquecina. Y los entrenudos y una parte del nudo se mantiene verde porque es ahí donde realiza la fotosíntesis, ¿sí? Entonces la gente va y corta esa varita
Mazo lo trae, lo mete ácido sulfúrico, hirviendo, y luego de ahí saca la cera de candelilla. Pero en el desierto yo jamás vi a la candelilla con hoja, jamás. Entonces yo me traje esas plantitas porque me gustaron mucho y me las traje para Quetzalpingo. ¿Y qué creen que pasó? Acá las colocamos en el jardín de la casa y obviamente pues ahí se riega o se regaba frecuentemente. Y oh sorpresa, oh sorpresa, de repente la candelilla en cada entrenudo empezó a sacar hojas sésiles, hojitas, y también dejó de producir cera. No dio cera, dio hojas. Simplemente fue el cambio ambiental, no hubo cambio genético, nada de eso. ¿Sí? Entonces, las plantas traen esa memoria histórica de los procesos de cambios ambientales que han vivido a través de todo su proceso de estancia en este planeta. Entonces, no me la creían mis compañeros cuando le dije, aquí está la candelilla que traje de allá y tiene hojas. ¿Sí? Ni mis maestros me creían. Ese es otro efecto epigenético. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la ley de la tolerancia. Ahí caben muchos de estos ejemplos. Aquí está esta curvita. ¿Qué pasó? ¿Cuándo me sale la curva? Cosa. Ya no sé. ¿Alguien está manipulando mi presentación, chicos? Si es así, no lo hagan, porque miren, ya se trabó esto. Vamos a cerrar, vamos a dejar de presentar y la volvemos a ver qué pasa. ¿No? A ver. A ver qué. Ya nomás está dando vuelta ahí. Bueno, esa es la ley de la tolerancia. De la tolerancia. También les ponía yo ejemplos de que en esta ley, para el caso de los macro y micronutrientes, ¿no? Que los macronutrientes tienen un rango de tolerancia al exceso o a la falta mucho más grande que los micronutrientes. O sea, nosotros podemos manejar de 50 a 100 kilos de fertilizante, ¿sí? En el caso del nitrógeno, tanto esto, vamos, que esta es la curva, ¿no? La respuesta, a ver, esta es la que yo quería ver. Esta pues es lo que nos muestra la ley de la tolerancia. Aquí tenemos el factor ambiental desde un límite inferior a un límite superior. Vamos a tener una respuesta óptima, ¿sí? Por ejemplo, si yo manejo fechas de siembra, ¿sí? Obviamente
De esta forma limitamos nosotros lo que llamamos estación de crecimiento. ¿Sí? Pongan ustedes este rango de la curva como la estación de crecimiento. Aquí estaría el inicio de la fecha de siembra y el término de las fechas de siembra. Y tenemos una fecha de siembra óptima aquí. ¿Qué define la estación de crecimiento? Pues define la radiación, la temperatura, la humedad, etcétera. Aquí empiezan las lluvias, ¿sí? Y entonces voy a tener una fecha de siembra óptima aquí, donde tengo la mejor respuesta del cultivo, ¿sí? Entonces, más o menos para ejemplificar lo que es la ley de la tolerancia aquí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de maíz, si yo puedo sembrar desde aquí en el Valle de México, yo puedo sembrar desde abril, cuando empiezan algunas lluvias, ¿sí? Yo puedo tener un mayor periodo de llenado de grano y con mejor resultado. Pero si las condiciones ambientales, la lluvia se retrasa por X o Y, pues ya tengo que utilizar variedades de ciclo más corto, más precoces, que aprovechen lo poquito que me queda de ambiente favorable, ¿no? Esa es la ley de la tolerancia. Y eso es lo rico de nuestra profesión, porque nosotros, aquí se está ilustrando como si fuera un factor ambiental, pero en realidad, como decíamos anteriormente, cuando ponemos una planta ahí en el campo, pues la pobrecita está sometida a la radiación, al viento, a los insectos, a la falta de humedad, a los daños de plagas, en fin, un montón de factores ambientales que están incidiendo ahí y que en conjunto nos van a dar una respuesta que no es la suma del efecto de cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, aquí está la respuesta óptima. Después de superar todos esos factores adversos, tenemos una respuesta. Y puede haber esto, ¿no? Si lo revisamos de forma aislada, podemos tener factores, respuestas como esta, ¿sí? Que tenemos en un cierto nivel una respuesta como esta, o dos respuestas como esta, ¿no? ¿Sí? En fin. Esto fue parte de su tarea, la tarea número 1. Un tipo particular de respuesta se denomina respuesta de saturación. En este caso no se evidencia un efecto perjudicial a niveles mayores del factor, es decir, no se presenta una restricción por exceso del factor ambiental. Tal es el caso de la respuesta en términos de crecimiento vegetal a la intensidad lumínica, excluyendo el componente térmico de la radiación, o del consumo animal de alimentos en relación a la disponibilidad de los mismos. Bueno, aquí ya se juega con lo que yo le decía anteriormente. Dice, un tipo particular de respuesta se denomina respuesta de saturación. En este caso no se evidencia un efecto perjudicial a niveles mayores del factor, es decir, no se presenta una restricción por exceso del factor ambiental. Bueno, no se presenta una restricción por exceso del factor ambiental, pero sí una restricción económica, ¿sí? No podemos estar tirando el dinero, ¿entiende? Por eso aquí yo les comentaba en la clase anterior, ya se maneja aquí la dosis óptima económica y la dosis óptima fisiológica, ¿me entienden? No porque tenga esta respuesta donde ya no pasa nada, pues le voy a aventar hasta acá. No, yo voy a aventarle hasta donde tenga una respuesta óptima económica, ¿me entienden? Que eso es lo que al final de cuentas entra ya en las corridas financieras, ¿sí? Esta parte.
Que algunos de los principios complementarios de la ley de tolerancia, consideraciones que deben tomar en cuenta al definir los límites de tolerancia y el valor o rango óptimo de un organismo, especie o proceso biológico a un determinado factor ambiental. Los organismos pueden exhibir un amplio rango de tolerancia a un factor y un estrecho para otro. Claro, no, porque aplico, por ejemplo, 100 kilos de nitrógeno, voy a meterle 100 kilos de potasio, 100 kilos, no, ¿sí? Hay respuestas diferenciales. La respuesta dependerá de la fase del ciclo de desarrollo en que se encuentra el organismo. Por ejemplo, compara la resistencia al frío del maíz en B3, ¿sí?, que en R5, o la respuesta diferencial al estrés hídrico de la soya en B10 que en R5.5. Esto, seguro ustedes ya llevaron fenología agrícola y saben cuál va a ser la respuesta en B3 si baja la temperatura, en el caso del maíz, y qué va a pasar en R5. ¿Qué significa esto de B3, chicos? ¿Qué significa? B3. Es la etapa vegetativa 3, profe. 3 hojas, ¿no? ¿Y qué está pasando en B3? De B3 hasta B6. ¿Qué está ocurriendo en ese momento adentro y que no vemos en el caso del maíz? ¿Qué está pasando adentro? Imagínenselo, háganme una fotografía del maíz con 3 hojitas y ya diferencia. Acuérdense que B3, yo voy a considerar B3 cuando ya vea la lígula de la hojita, ¿no? La vaina, la lámina de la hoja y el punto donde se une la vaina con la lámina foliar, aparece esa barbita que le llamamos lígula. Cuando ya vemos eso es cuando ya la consideramos una hoja, ya la podemos contar como una hoja en pleno funcionamiento. Entonces está en B3, B3. Si todavía no veo la lígula, todavía no la considero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando de B3 a B5, B6? En ese rango, ¿qué ocurre adentro de la planta? Fíjense, yo tengo mi planta en B3, ya la veo con 3 hojitas. Pero ¿dónde está el meristemo apical? ¿Está a la misma altura que las hojas? No, profe. ¿En dónde viene el meristemo apical? ¿Ustedes lo vieron en fenología? No disectaron hojas, pues. No iban a muestrar y luego separaban hojitas con mucho cuidado hasta que destapaban dónde estaba el meristemo apical. Estuvieron observando el domo del meristemo apical. Seguramente llegaron hasta ver cómo empezó a cambiar el domo cuando ya empezó a darse el cambio de vegetativo a reproductivo, etcétera. Ya no se acuerdan, chicos. Si yo arranco una plantita de B3, esto para que entiendan por qué el maíz puede soportar el frío, incluso se le pueden quemar sus 3 hojitas, y si tiene humedad, ¿qué va a pasar con el maíz? ¿Ah? Esto es muy común acá, de que se siembra maíz en mayo, y en junio, a principios de junio, luego caen algunas heladas tardías y le chamusca las hojitas al maíz,
pero a poco por eso ya deja de crecer, ya no hay crecimiento ya. ¿Qué pasa con el maíz si le chamusca sus hojitas? Sigue creciendo y le salen las hojas, ¿no? ¿Dónde? Pues sigue creciendo. Sigue creciendo, claro, porque acuérdense que hay los llamados meristemos intercalares, ¿sí? Que se dan en la parte donde se une la lámina foliar con la vaina de la hoja, entre la lígula, ¿sí? Tanto arriba de la lígula como abajo de la lígula, en la vaina o en la lámina foliar van a estar los llamados meristemos intercalares, es decir, meristemos que se ubican entre dos zonas ya maduras, dos tejidos maduros. Entonces, cuando el tejido maduro se quema, los meristemos intercalares se encargan de regenerar parte de ese tejido. Y por eso es que el maicito vuelve a retoñar, ¿no? ¿Sí? Incluso en los pastos ocurre. La clave del pastoreo son los meristemos intercalares, porque las vacas van, o los borregos o los chivos van cortando las hojas. El pasto no se regeneraría si no hubiera meristemos intercalares. Ese es uno. Y el otro es que el meristemo apical viene muy abajo, ¿sí? Es más, en B3 apenas va a salir de la superficie del suelo, ¿sí? El meristemo apical. Si ustedes son observadores, o si fueron observadores en su curso de fonología, ¿sí? Si ustedes arrancaron plantita de 3 hojas, B3, observarían que le quitan las hojas, las vainas con mucho cuidado, y que el meristemo apical viene casi pegado a la raíz. Ahí está. Entonces la helada no lo daña, ¿sí? Ah, pero si nos llega a pegar aquí en R5, eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Bueno, no tanto a mí, porque esto es en llenado de grano, ¿sí? En R5 está llenado de grano, ¿sí? Y aquí sí nos pega, pero terriblemente el frío. ¿Ok? Y en el caso de soya, bueno, vean que hay una respuesta diferencial entre B3 y R5 del maíz. Y en el caso de la soya, en B10, que son también igual que el maíz, son estado vegetativo con 10 hojas, la soya tiene hasta 17 hojas, ¿sí? No pasa tampoco gran cosa, puede soportar esas bajas temperaturas, se pueden helar, se pueden helar, pero si nada más medio la chamusca, bueno, pero en R5, perdón, estoy hablando del estrés hídrico, la soya soporta la falta de humedad en B10, nada más se medio enroscan las hojas, pero ahí está, igual que el cacahuate. Pero en R5, cuando está llenado de grano, una falta de humedad, no tienen ustedes idea de lo que nos puede bajar el rendimiento. Si su potencial de rendimiento es de 3 toneladas por hectárea, con que le falte humedad en R5.5, que es el punto más crítico en llenado de grano, ¿sí? Con eso es suficiente para que se las tumbe a 800 kilos. Tienen un potencial de 3.000 kilos. Si le falta humedad ahí, se los puede tumbar hasta 800 kilos o menos inclusive, ¿sí? Entonces hay una respuesta diferencial a ese factor ambiental. En el caso del maíz, la temperatura, y en el caso de la soya, al estrés hídrico. Inciso C, las condiciones ambientales anteriores en las cuales se desarrolló un organismo influyen sobre su comportamiento posterior. Por ejemplo, plantas de maguey propagadas in vitro, aclimatadas en invernadero y luego sembradas a campo abierto. Aquí en Anacamilpa se estableció un laboratorio de propagación in vitro del maguey. Ven que están tratando de recuperar la cultura del maguey, producción de pulque, pero obviamente
pues hay muy poco allá de maguey. Entonces han seleccionado los magueyes productivos, que producen aguamiel, bastante aguamiel, pues obviamente para el pulque. Y entonces esas plantas las están propagando in vitro, ¿sí? Luego de ahí la tienen que aclimatar en un invernadero. Ya que alcanzan determinada edad, 6 meses creo, en el invernadero, ya la pasan a campo abierto. Obviamente, ¿qué va a pasar con las plantas? ¿Sí? Una vez que salen a campo abierto, ¿sí? Se comportarán igual que un magueycito que desarrolló ahí en campo abierto, los hijuelitos desarrollados a campo abierto. ¿Cómo estará la susceptibilidad ambiental de los magueyes desarrollados así? ¿Sí? Tendrán que pasar por un proceso de adaptación. Los que puedan sobreviven y los que no, pues se van a morir. ¿Sí? O bien plántulas de chile, jitomate o fresa desarrolladas en invernadero y luego colocadas a campo abierto. Ese es otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, la tecnología agrícola nos está llevando a todas estas situaciones para adelantar o manejar las fechas de siembra, ¿sí? También para manejar la inocuidad en la producción, por ejemplo, de fresa, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que considerar esa interacción del ambiente o esos factores ambientales que nos pueden dar respuestas diferenciadas de cultivos desarrollados en un ambiente de agricultura protegida y luego pasarlos a campo abierto. ¿Entienden? Fíjense que le compré una planta de fresa a mi hijo, me costó 100 pesos, hace como en mayo. Una planta desarrollada en invernadero, obviamente, una planta grandota, sí, con unas hojotas grandes, unas fresotas, pero bien bonitas. Entonces, mi hijo la empezó a tratar de cuidar, no sacándola tanto ahí del local donde vendemos semillas. Pero se empezaron a poner amarillas las hojas. Entonces le dije, no, sácala al sol, ahí que le dé el sol, nada más que no le falte agua, echarle agua. Bueno, la sacó al sol, se recuperaron las hojas, volvió a poner verde, pero ya no da los frutotes grandotes esos que tenía, ahora da mucha fresita pero chiquita, ¿sí? Fíjense, ahí hay otra respuesta de una planta que desarrolló en invernadero, que tenía una nutrición diferente, etcétera, y al cambiarla en un ambiente, pues digamos que es el más normal, las fresas que se siembran en Guanajuato, ¿no? ¿Sí? Entonces, son algunos ejemplos para que vean ustedes que las condiciones ambientales anteriores en las cuales se desarrolla un organismo influye sobre su comportamiento posterior. El rango de tolerancia y el óptimo para el determinado factor varía a menudo geográficamente en el área de distribución natural de la especie. El rango de tolerancia y el óptimo para determinado factor varía, ¿sí?, a menudo geográficamente en el área de distribución natural de la especie. Por la adaptación genética en el seno de una especie, ¿sí?, poblaciones locales denominadas ecotipos se diferencian genéticamente en función de las condiciones locales. Por lo tanto, cuando se colocan dos ecotipos diferentes en un mismo ambiente, estos muestran comportamientos diferentes, ¿sí? Ejemplos: una especie de gramínea, festuca ovina, crece naturalmente sobre dos tipos de suelo contrastantes, calcáreo y no calcáreo. Esto viene ahí en el documento que les dejé de tarea. Se recolectaron semillas en ambas situaciones que luego se hicieron crecer por separado en soluciones hidropónicas con concentraciones diferentes de calcio. Las curvas de respuesta que presentaron las dos poblaciones
se ilustran en la figura 5 del documento que les pasé. Se observa una mejor respuesta a condiciones de mayor disponibilidad de calcio en el caso de la población proveniente de los suelos calcáreos. Eso es obvio, ¿no? Inversamente a lo que ocurre con el ecotipo originado de un ambiente no calcáreo, ¿sí? Bueno, esto lo hacemos incluso en mejoramiento genético, chamacos. Por ejemplo, soya. Soya es muy sensible a los suelos calcáreos, pHs altos, le provocan amarillamiento por falta de hierro, ¿sí? Y sin embargo, ya el mejoramiento genético, sobre todo en el noroeste del país, ha permitido seleccionar materiales adaptados a esas condiciones y también manejados con un paquete de nutrición que le permita superar esa condición de suelos calcáreos o suelos con pH altos, ¿sí? Entonces, aquí nos ponen. Y el otro, pues es el maíz. Tenemos más de 60 razas de maíz que son ecotipos desarrollados en diferentes ambientes de acuerdo a cómo el hombre las iba adaptando, ¿sí? Fíjense, no cambia el número cromosómico, el genoma del maíz no cambia. Lo que cambia es su respuesta al ambiente en la cual se esté cultivando, ¿sí? Que el mar, los 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de este rango de tolerancia y óptimo para el determinado factor, en el caso de los maíces, ¿sí? Miren, si yo traigo maíz zapalote de Oaxaca, que es especial para los totopos y las tlayudas, los quiero sembrar aquí en Chapingo, pues nomás no va a funcionar, ¿sí? Y sin embargo, el genoma es el mismo del maíz, ¿ah? Bueno, aquí les dejo esta tarea número 2. Viene ya en la presentación, a lo mejor ya hasta la habían visto, ¿ah? A lo mejor ya hasta la hicieron. Esta es la tarea número 2. Responder estas 10 preguntitas, ¿sí? Para que refuercen más el conocimiento de este tema que es muy interesante para pasar luego a la interacción genético-ambiental, ¿sí? A los métodos de evaluación. Bueno, entonces ahora déjenme ver si puedo compartirles un escritorio. Bueno, creo que no. Examinar, a ver, vamos a ver aquí. Screen.
No, necesito subirlo, chicos, para que ustedes lo puedan. Eh, Vamos a revisar esta con algunos datos importantes de la cuestión epigenética antes de entrar a esta otra parte de ambiente y adaptación a prácticas de cultivos y todo eso. Déjenme que lo vuelva a abrir. Déjenme que lo vuelva a abrir porque... Bueno. Tarea. Y para entrar a estos de factores, es el punto 2.2 del programa, factores ambientales, prácticas culturales y su relación con los sistemas de producción agrícola. ¿Sí? Antes de ver estos temas, a mí me gustaría hablar de lo que es la epigenética, en el modelo de interacción genético-ambiental. ¿Sí? ¿Lo encuentro? No, aquí ya voy muy lejos. Aquí ya voy en otra unidad. Bueno, chicos, creo que ustedes ya manejan el modelo fenotípico, esto donde F es igual a G más A más la interacción de G por A. ¿Sí lo han visto eso ustedes? Déjenme cerrar esta presentación y a ver si puedo abrir el otro. Mientras voy a bajar la lista de asistencia. Muy bien. Ahora déjenme examinar mi escritorio. Para la práctica de mañana, de una vez les voy a comentar esto para que lo vayan buscando ustedes. Ok. No sé por qué no abre pero bueno. Vamos a abrir aquí. No hay, dice.
Bueno, hay unos archivos que no me aparecen aquí. Bueno, eso yo lo arreglo. No quiero hacerles perder tiempo. Entonces, ahorita que cierre yo, les voy a subir un archivo que va a ser, digamos, el punto de referencia para la práctica número 1, que tiene que ver con todo esto que hemos analizado, ¿sí? Necesitan tener eso tiempo para revisarlo y obviamente les voy a dar el método, lo que van ustedes a hacer por equipo sería la práctica número 1, pero ahorita yo cerrando esta sesión le voy a subir ese archivo. Es un libro. Son 2 libros, básicamente. Ese, digamos, va a ser el punto de partida para realizar la práctica número 1. O sea, van a tener que leerlo con calma, como equipo, ¿sí? Por equipos, y a partir de eso hacer el trabajo que yo les voy a encargar. ¿Ok? No está Profe, aquí. Mande. una cosa, lo que pasa es que la práctica la tenemos el día de hoy, no Por es para eso, mañana. por eso. Hoy vamos a Ajá, empezarla. Hoy vamos a empezarla. Yo les voy a enviar los documentos. Ese es el inicio de la práctica. ajá. Para que tengan, primero tienen que leer eso y luego trabajar en los aspectos que yo les voy a poner ya en un formatito de práctica. ¿Sí me entiende? Mm, Yo ujú. necesito que para que hagan esa práctica, lean esos documentos que les voy a subir hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pero entonces sí nos vemos a la hora de práctica. Sí, para explicarles el método. Ok. Lo demás lo van a hacer ustedes en equipo, sí, Ujú. pero tomando como referencia los documentos que les voy a subir. Al rato solamente les voy a explicar el procedimiento. ¿De acuerdo? Sí, profe, solo Bueno, que tenemos clases, otras 2 clases antes de la de usted, entonces si no nos da tiempo como de revisarla a fondo, no, lo no, no, podemos no, hacer no, más no. tarde, ¿no? No, 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 no es para que lo revisen ya de aquí a la hora de la práctica. Ah, ok, No, ok. es el inicio de la práctica, ¿me entiende? Yo les voy a subir los documentos, ¿sí? Ya lo Ujú. van a tener ustedes. Y a rato yo nada más les voy a explicar el procedimiento. El Ok, paso profe, número 1, ¿mandé? que sí, profe, que está bien. Ok. Sí, a Gracias. rato ya nomás le voy a dar el procedimiento y el formatito ya. ¿Ok? Sí, yo se Sí, los profe. quería mostrar. Hay dos documentos muy bonitos, nada más que hay que leerlos con calma. Son abundantes, o sea, son bastantes páginas. Entonces, pero estoy seguro que si ustedes lo asimilan, lo entienden y después de todo lo que hemos visto acá, eh, ustedes pueden extraer experiencias muy buenas desde donde estén, ¿sí? Eh, Puesto que están en ambientes diferentes ustedes, ¿no? Cada integrante de sus equipos está en ambientes diferentes. Entonces, si logran captar la esencia de todo este tema y de lo que viene en los documentos que les voy a dar, podrán hacer un excelente trabajo. Eh, Me gusta un poco innovar y que ustedes innoven también. Pónganle entusiasmo y verán que van a salir cosas muy buenas, a pesar de esta situación que no podemos tener prácticas aquí en campo directamente. Pero ustedes donde están, sí pueden hacer observaciones muy buenas y rescatar cosas que están en su propio entorno y que hasta ahora a lo mejor ni las ven, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar esta sesión hoy y a rato ya les explico, ¿vale? Tengo otra clase a las Profe, 10. Dígame, una pregunta, profe. ¿Usted dígame. tiene clase a las 12? ¿Está ocupado a las 12? Sí, termino justo a las 12. ¿Por Ah, qué? porque
porque le quería proponer a usted y a los compañeros si podemos empezar a esa hora la práctica, porque se supone que la tenemos a la 1. Ajá. No, deme chance porque mire, ahorita yo no he almorzado. Ajá. Y Sí, viene profe, mi no se clase. preocupe. Viene mi otra clase y no me va a dar tiempo de almorzar. Y termino hasta las 12. De 12 a 1 voy a ir a echarme un taquito. Ok, profe, sí. Perdone, pues esta vez, Andrea, no puedo. Sí, profe, Ve no que se aquí está preocupe. todo. Antes se bajaba uno aquí a la cafetería de volada y pues echaba un juguito, una tortilla. Pero ahora Sí, pues hay que salir hasta allá, ¿sí? Entonces, sí, profe, gracias. ándele, ándele. No, a mí también me gustaría porque pues le ganamos tiempo al tiempo, ¿no? Sí, pero Pero, pues sí, mejor eh, vaya a desayunar, profe. gracias. Muy bien, pues, nos vemos a rato entonces. Sí, profe, gracias. Que tenga buen día. Igual usted, no, todavía no nos vamos a ver al rato. Dale, pues, nos vemos. Nos vemos, Fernando.